Isaías 6, versículo 13. Vosotros tenéis la versión clásica, que es la Reina Valera, fantástica. Yo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios: si aún sobrevive una décima parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada, pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una simiente santa. Vemos que utilizan la palabra remanente, las otras versiones es el mismo sentido. Aquí utiliza la palabra remanente, que tanto nos gusta utilizar, es la parte que queda, la parte que permanece, y luego la parte que hace que los demás puedan permanecer. Es ese el remanente del cual sale ese renuevo y del cual ese renuevo forma otro árbol, vuelve a crecer, vuelve a dar fruto y ese fruto crea más árboles a su alrededor, es decir, forma ese bosque. Y ese remanente, esa simiente santa, es la que nosotros vamos a estar hablando hoy. Y la vamos a estar hablando en el contexto de Babilonia. ¿Qué ocurrió con Babilonia? Bueno, pues todos lo sabemos, todos conocemos el cautiverio de Babilonia, ese tiempo tan complicado y tan difícil para el pueblo de Dios. Babilonia, que era una nación emergente en aquel momento, que había tenido sus problemas, que había terminado con el imperio asirio, con la hegemonía asiria, que había vencido a Egipto, al faraón Necao, y en ese momento, en esa subida, en ese creciente, en el mismo año ya empieza a invadir Israel y empieza a sitiarla durante mucho tiempo en varios tiempos, en varios periodos de tiempo. Y en ese primer momento en el que empieza a intentar conquistar, de alguna forma conquista Jerusalén y lo añade así, es cuando se llevan un grupo de jóvenes y un grupo de personas importantes, porque es lo que hacía Babilonia. Babilonia no se quedaba en la ciudad que conquistaba, Babilonia atraía así. Roma, ¿qué es lo que hacía? Pues Roma simplemente se adueñaba, recolectaba, y Grecia vemos que fundaba sus propias ciudades. Y ahí tenemos muchas ciudades en el Nuevo Testamento que son griegas porque fundaban sus lugares. Pero Babilonia traía, capturaba o se adueñaba de aquellos que consideraba importantes, de aquellos que consideraba valiosos, de aquellos que veía que podían ser útiles para su reino. Y en ese primer arrebatamiento, en ese primer cautiverio, se lleva a un grupo de jóvenes importantes de Israel. Lo podemos ver en el libro de Daniel, y si nos vamos al capítulo 1, nos va a hablar de estos jóvenes que había Babilonia llevado para sí. Y dijo el rey en el versículo 3, capítulo 1, el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ahí estaba Daniel y sus 3 compañeros. Ahí estaban personas, chicos jóvenes, tendrían unos 15, poco más, alrededor de los 15 años, cuando son llevados de Babilonia. Y son edades complicadas. En aquellos tiempos se maduraba antes, por fuerza se maduraba, pero no dejan de ser 15 años, donde te sacan de tu familia, te sacan de tu hogar, te sacan de tu cultura, te sacan de tu país, incluso también de tu lengua. Aquí vemos que les iban a enseñar otro idioma. No sé con cuántos años viniste, Basi, con poco más de 15, viniste con 18, 19, 21, vale. Pues fue complicado, ¿no? Fue complicado al principio. Pues imagínate hacerlo con 15. Es muy difícil, es muy duro. Con 13, Dana y Lidia, 13 años teniendo que venir. Pues ahí estaban las 2 gemelas, viniendo a España, teniendo que aprender un idioma nuevo, teniendo que estudiar, teniendo que sortear todo tipo de dificultades. Pero aquí el agravante es que tú no eres nadie, porque tú eres un cautivo. Tú eres una nación que ha sido apoderada, una nación que ha perdido su identidad. No eres nadie. Si quiere el rey, mueres y no le importas a nada ni a nadie. Y ahí estaban estos chicos. Entre ellos, dice la palabra, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué utilizamos estos nombres y no los típicos?
porque estos son los nombres que ellos tenían en Israel. Los otros nombres con los que los conocemos son los que les pusieron en Babilonia. Así que vamos a continuar con los que ellos tenían desde un principio. ¿Cuál es la respuesta de estos chicos? Que en medio de este momento y de este lugar complicado podría ser fácil decir, bueno, yo me voy a acomodar a la cultura, me voy a acomodar a la nación, me voy a acomodar incluso a lo que se me pide religiosamente, porque si no me matan, porque si no muero y tengo que sobrevivir. Y el pensamiento del ser humano en cuanto a sobrevivir podría haber predominado por algo tan importante como era la fe. Sin embargo, ellos toman la determinación, y todos conocemos la historia, de no mezclarse con este tipo de aspectos. Ahí, en ese tiempo, ellos no querían mezclarse con los alimentos, ¿verdad? Y tenemos ese problema de los alimentos, de la idolatría, ese tipo de cosas, y en los cuales Dios le da la respuesta. Porque en el momento en el que ellos toman la determinación de no mezclar lo que es cultural, no mezclar lo que ellos tenían que hacer, tenían que aprender y a lo que tenían que acomodarse, y empezar a tomar lo que es religioso, lo que es la fe, lo que es espiritual, ellos tuvieron la respuesta. Aprendieron el idioma, aprendieron todo lo que necesitaban para poder trabajar en palacio, pero sin embargo ellos tenían algo muy presente en sus vidas, algo que no iban a dejar nunca, y es que ellos eran remanentes. Ellos tendrían este mensaje en su corazón: nosotros somos esa parte que ha sobrevivido. Somos aquellos que estamos aquí solos, sin nadie ni nada, pero somos esa semilla santa. Somos ese linaje escogido de Dios y no vamos a perder el pacto. Por eso ellos toman la determinación: estamos solos, nos podamos jugar la vida, pero no vamos a dejar que esto nos lleve a cambiar nuestro corazón en cuanto a Dios. No nos vamos a mezclar, no vamos a contaminar nuestros cuerpos, no vamos a arrodillarnos ante esa imagen. Es lo que hicieron Ananías, Misael y Azarías. No se mezclaron y no tuvieron para sí ese tipo de pensamientos, que hubiera sido fácil. Si aquí nos ponen un horno de fuego y nos traen un ídolo y nos dicen, si no adoráis a este ídolo, vais a meteros en ese horno, más de uno lo haríamos, ¿o no? Nos podría el miedo y el temor y diríamos, bueno, esto es como cuando se dice algo y se cruzan los dedos, ¿no? Bueno, si lo hago de mentira no vale. O bueno, es más importante que mantengamos la vida y no que la perdamos simplemente por hacer una estupidez y una tontería. Podríamos justificar de muchas formas, pero ellos no lo hicieron. Y cuando el rey Nabucodonosor levanta un gran ídolo, pues no sé si sería mejor a Marduk o algún otro rey o un otro dios como sería Nabu, que era de alguna forma el dios con el que él tenía más relación y estaba más relacionado, de ahí su nombre, Nabucodonosor. No sería una estatua para sí mismo, como muchas veces se ha hecho, era una estatua a un dios, porque los babilonios no creían que los reyes fueran divinos. Eso venía de otras civilizaciones. ¿Qué es lo que ellos hicieron? No nos vamos a postrar, no vamos a adorar a este Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque para ellos su fe era tan importante que preferían perder la vida antes que este pequeño gesto. Porque cuando tú estás cautivo en el mundo, cuando tú estás rodeado y tú estás intimidado, pequeñas decisiones y pequeños gestos marcan la diferencia. Y así como se empieza, no pasa nada. Si bueno, tampoco es tan importante. Si hacer esto o lo otro no tiene tanta relevancia. Pero al final, ¿qué sucede? Si ellos hubiesen dejado en estos pequeños detalles y hubiesen ido dando su corazón a esa idolatría, hubiesen perdido. Por eso era importante mantenerse firmes y fieles en el pacto que ellos tenían, en su identidad como remanentes. Yo no me voy a postrar, y ellos lo llevan a decir en el capítulo 3. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Dice puede, no lo hará, porque saben que al final la soberanía de Dios puede llevarles a perecer. ¿Y qué es lo que dicen? Si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, no vamos a adorar porque Dios nos puede salvar y aunque no lo vaya a hacer, tampoco, porque prefiero morir, porque es el plan de Dios. Si Dios no me salva, será por algo. Y ellos deciden dar su vida para que esto ocurra. Todos sabemos lo que ocurre después. No había 3 en las llamas, había 4. Estaba esa figura que no entendían los que veían fuera. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Las maravillas que hace Dios. Es la respuesta. ¿Sabían ellos lo que iba a ocurrir? Porque era la orden, o adoráis o al horno de fuego. Pero ellos prefirieron mantenerse fuertes. Pero me gusta el matiz. Dios nos puede salvar. Y aunque no lo haga, aunque no lo vaya a hacer, eso no quiere decir que sea menos Dios. Eso no quiere decir que yo tenga que arrodillarme. En los problemas y en las circunstancias de nuestra vida, Dios puede permitir que ocurran. Sí, nos puede librar, puede permitir que ocurran, pero eso no quiere decir que deje de ser Dios. Quiere decir que tiene un plan perfecto y lo único que nosotros tenemos que hacer es continuar hacia adelante. Señor, ¿tú vas a solucionar todos mis problemas como a mí me gusta, a mí me apetece o como a mí me es cómodo? A lo mejor no, pero ese es el plan de Dios para nuestra vida. Esto fue el segundo golpe que recibió Nabucodonosor en su corazón. Luego tendría uno tercero, otro más con Daniel. 3 veces el rey Nabucodonosor, gran rey Nabucodonosor, llegó a testificar y darse cuenta del testimonio que Dios hacía a través de la vida de aquellos. Ellos, que eran jóvenes, tenían una respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Pues podemos volver otra vez al capítulo 1. Dice la palabra, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Al final, ¿quién es lo que les hizo o quién les hizo destacar por encima de los demás? Fue la obra de Dios. Fue la obra de Dios que puede depositarse en aquellos corazones que dan su vida para Él. Ahora, yo no doy mi vida para Él, yo no soy capaz de entregar mi vida como ese receptáculo para que Dios pueda poner de su bendición y de su gracia. O yo soy aquel que dejo que Dios obre en mi vida de tal forma que Él pueda hacer que yo brille en medio de la oscuridad. Estos jóvenes tenían algo muy claro. No sabían si iban a morir, no iban a morir, no sabían si iban a poder tener éxito o no. Lo que ellos sabían es que eran remanentes. Es que en ese momento ellos eran ese tocón o ese tronco que aunque ha sido cortado, ellos permanecen ahí. Eso es el remanente, es el tocón. Ellos sabían que si ellos permanecían habría un renuevo. Por eso se mantenían fieles, porque había esperanza, había seguridad en lo que Dios iba a hacer. Y persistieron y perduraron en este corazón hasta que obtuvieron las respuestas. ¿Qué ocurre? Como Daniel ya tenía el favor del emperador, estamos en el capítulo 1, él, o un poquito más tarde, dice que cuando Nabucodonosor le quiso poner por encima de toda Babilonia para que él gobernase en aquella provincia que era la principal, dice, mira, mejor vamos a hacer una cosa, rey. Te voy a llamar yo a 3 buenos chicos que yo conozco para que ellos lo hagan. Y ellos se encargaron de ese trabajo y Daniel siguió en casa de Nabucodonosor. Dice en la palabra en el versículo 20 del capítulo 1, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta es la gracia de los remanentes. Es la gracia de aquellos que se aferraron primero al pacto y luego tuvieron la respuesta de ser luz en medio de aquel lugar. Pero primero está su pacto, primero está su fe, primero está su determinación y su identidad como remanentes. Y eso nos hace ver entonces a Daniel. ¿Qué ocurre con Daniel? Pues que Daniel toma las mismas determinaciones. Daniel sigue por el mismo camino. En los remanentes de Babilonia, Daniel sabía
que si no se mantenía firme en el pacto, iba a perecer. Y eso lo hizo durante toda su vida. Y me preguntaréis, ¿por qué sabes que lo hizo durante toda su vida? Porque lo dice al principio cuando tenían 15, 17 años, y lo vemos en el capítulo 6 cuando ya Daniel tendría unos 82 años. Que cuando baja al foso de los leones no era un chaval, que bajaba como trepando. No, era una persona mayor, era un señor de 82 años. Pero cuando una persona lleva toda su vida haciendo lo mismo, obtiene la misma respuesta. ¿Qué es lo que hacía siempre? Capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Desde el principio hasta el fin, vemos a Daniel férreo, firme y fuerte en la fe que él tenía y en su determinación por ser ese remanente que pudiese ser origen de bendición, que pudiese ser luz en aquel lugar y que pudiese dar ese testimonio de la obra de Dios. ¿Qué es lo que hacía? Lo que hacía antes. Sus costumbres y sus hábitos dentro del pacto, todos los días culto, 3 veces, mañana, tarde y noche. Supongo que lo haría así, con las ventanas abiertas, orando a la vista de todo el mundo. Pero Daniel, no seas tonto, que hay un edicto que te van a matar, que te van a echar a los leones. Si Daniel vio que en el que en el horno de fuego había uno más entre las llamas, ¿no iba a haber otro más entre los leones que le pudiese salvar? Es el testimonio que Dios nos da. Y como era algo tan fuerte en el corazón de Daniel, no le importó. Dijo, mira, rey Darío, yo voy a orar, dejadme en paz, yo voy a seguir haciendo lo mismo de siempre porque es mi sustento espiritual. Es mi culto. ¿Cómo pueden sobrevivir los remanentes en el mundo? Cuando hacen culto. ¿Cómo van a sobrevivir los hijos de Dios que estamos solos alrededor de tanta oscuridad? Cuando estamos dentro de nuestro culto. Aquí no dice, bueno, y esperó Daniel al domingo para dar culto. Es que no es el domingo, es todos los días, mi culto personal. Esto es lo que tiene mayor valor en nuestra vida. Que yo todos los días pueda tener ese hábito de dar mi culto a Dios. Que es cuando luego el rey Darío le dice, bueno, es que ese Dios al que Daniel da culto, no era simplemente una oracioncita como la que hacemos antes de comer o antes de dormir, de 2 minutos y ya rápido porque tengo hambre. Es que Daniel daba culto y era conocido por todos. Al igual que era conocido que era una persona justa, una persona de buena administración, no era corrupta, que es lo que buscaban los sátrapas y los gobernadores, los otros 2 gobernadores por encima de los sátrapas. No podemos hallar nada en Daniel porque es una persona justa. Claro que es una persona justa. Cuando tú tienes el pacto, cuando tú tienes la seguridad y tienes el evangelio, no necesitas nada más. ¿Para qué vas a obrar de forma deshonesta o de forma que es injusta? Eso es lo que hacen hoy en día los políticos, ¿no? Lo que hacen otros tantos, buscar la forma de mentir, manipular, tergiversar para poder enriquecerse. ¿Qué es lo que hizo Daniel? No lo necesito. ¿Por qué no lo necesitas? Porque yo ya tengo a mi Dios y eso es suficiente. ¿Para qué yo quiero riquezas del mundo? ¿Para qué yo quiero todo eso? No lo quiero. Por eso lo obraba de una forma justa y honesta, a pesar de tener la posibilidad de poder robar y de poder caer. ¿Qué es lo que vieron los demás? Es que no se le puede pillar por ningún lado, no lo podemos atrapar. Era una persona, como dice, que tenía ese espíritu de Dios tan evidente que todos le tenían envidia. ¿Cómo es posible que él sea especial y nosotros no lo seamos? Los reyes lo ven. Cuando tú obras y eres lleno del Espíritu Santo, tus jefes lo ven. No penséis que no lo ven. Otra cosa es que obren como gustaría. Pero ese es el testimonio. Tus compañeros de trabajo lo ven. A lo mejor no saben lo que es, pero algo ven. Esta persona es diferente. A lo mejor no es mejor, en el sentido de superior. A lo mejor no sabemos qué es lo que tiene, pero
es una persona que es llena del Espíritu de Dios. ¿Por qué Daniel era una persona llena del Espíritu de Dios? Porque era su determinación desde que él era joven. Ellos se criaron escuchando el pacto. Ellos se criaron escuchando el mensaje. Ellos se criaron no solamente de una forma religiosa, sino con un convencimiento absoluto y personal de que Dios es ese grande, todopoderoso. Se criaron en esa semá, de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Sus padres le estarían transmitiendo el pacto desde pequeños. Por eso ellos se levantan como remanentes. Pero sus padres no estuvieron desde los 15 hasta los 82. No estaban. No estaba papá y mamá, pero lo que hicieron hasta esos 15 años fue suficiente para que ellos no se apartasen del pacto. Por eso Daniel pudo hacer esta obra. Y llegamos al capítulo 6, al final, versículo 25. Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda tierra, como ya lo hizo anteriormente Nabucodonosor, y dijo: teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esto lo dice un rey escribiendo a todas sus provincias y naciones en todas lenguas para que todo el mundo conociese quién es Dios. La pregunta es, ¿cuánto costó que esto pudiese llegar? ¿Cuánto costó? Pues ha costado un horno de fuego, han costado unos leones, ha costado tener a todo el mundo en tu contra sabiendo que van a por ti, la enemistad de tus compañeros, tu soledad, tu inseguridad al estar en un país diferente, tu cautiverio, todo eso ha costado el momento de llegar y testificar sobre el pacto en todos los lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Los desastres, las crisis, los problemas son el origen de la respuesta. Si yo consigo ver, si Daniel no hubiese visto esto, hubiese tenido miedo y hubiese cerrado la ventana, hubiera puesto una cortina y hubiese dado culto, pero con la cortina puesta. ¿Pero qué es lo que él dice? Veo un problema y yo voy al problema. Ahí es donde está la respuesta. Hay una crisis. ¿Qué hacemos? Yo voy a la crisis. ¿No hacen eso los policías y los bomberos? ¿Qué hacen los policías? Cuando hay un problema, ¿qué hacen? Uy, no. Este problema, yo no me meto en este fregado. No, yo voy al problema. Y si me llevo un disparo, me llevo un disparo. Y si tengo que salvar a alguien, lo salvo. ¿No hacen eso los bomberos? ¿No entran en casas donde hay fuego y se juegan la vida y muchos mueren por esta causa? Porque van en medio del desastre. Ahora, si no fuesen en medio del desastre, si no fuesen a la crisis, no habría respuesta. La gente muere. Y yo os digo que este mundo está en llamas, y este mundo está en crisis, y este mundo está en oscuridad. Ahora, eso requiere que nosotros vayamos a la crisis, vayamos al problema, no para mezclarnos y convivir con el problema, sino para dar una respuesta a través del único nombre que puede darle la respuesta, que es el nombre de Jesucristo. Ellos entendían esto también, que dijeron: yo voy al problema, yo me meto en el problema, pero aquí en medio yo voy a dar la respuesta. Y este va a ser el testimonio. Haz lo mismo. Ve al lugar donde hay problemas. Ve a las personas que tienen dificultades. Háblales y dales el mensaje de Cristo, que es la única respuesta. No les hables de religión, no les hables de iglesia, no les hables de tradición o de cultura cristiana. Háblales de Cristo, que es lo único que te puede dar respuesta. Todo lo demás ya llegará de una forma u otra, no importa. Dales a aquellos que ellos necesitan. Por eso los remanentes, ¿quiénes son? Los remanentes son aquellos que van a las crisis y obtienen la respuesta. Ay, Señor, el foso de los leones ha sido mi mayor respuesta de vida, porque yo he visto que tú estás conmigo. Era la oportunidad para que el rey viese que no hay Dios más grande que tú, y además ha servido para que yo pueda restaurar mi fe y yo pueda tener más determinación. Lo mismo con el horno de fuego y los 3 compañeros de Daniel. Gracias, Señor, por esta crisis que tú me has dado, porque ha sido la mayor respuesta de mi vida, siempre y cuando yo consiga ver con ojos espirituales qué es lo que Dios quiere.
Si huimos de los problemas y de las crisis, no vamos a hallar la respuesta. Esto es así. Vamos a retroceder un poquito. Nos vamos a ir al libro de Esther. Es un libro que es fantástico, es como una película. Si lo veis, si empecéis a leer el capítulo 1, lo vais a terminar, porque es fantástico, todos lo conocemos. Esther era otra de las remanentes que estaban en Babilonia un poquito después. Esther era una mujer que desde niña se quedó huérfana, ni padre ni madre. ¿Hay algún huérfano aquí? ¿Alguien sabe lo que es ese niño perder a los padres? Yo no lo sé. Tiene que ser muy duro y muy complicado. Muy duro y muy complicado. Muy difícil. ¿Cómo tienes que sentirte en ese momento? Es muy complicado. También yo recuerdo a mi abuela es huérfana. Desde que nació, mi bisabuela fallece en el parto y mi bisabuelo es fusilado en la cárcel. El bebé, mi abuela siendo un bebé, tiene que criarse pues, con sus hermanas mayores. Un drama y un problema y un desastre. Y ahí aparece un hombre, una persona importante en la vida de Esther, que es Mardoqueo. Mardoqueo, que su tío la acoge y la adopta. Dice la palabra, y la adopta. Y hay un momento en el que el rey Asuero, posiblemente fuese ese rey Jerjes, que por cierto, es muy probable que sea el de 300. No como en la película, ¿vale? Eso, la película ya tiene sus historias, pero es posible que fuese ese rey Jerjes, ¿vale? Con un poco menos de coreografía y con menos abdominales, pero era él. Ese rey que mientras que él estaba luchando con los griegos y con los macedonios, con los espartanos, en esa época estaba esperando a que le buscasen esposa y la formasen. Así que si vemos algún día la película, pensad que es posible que ocurriese en este tiempo. Pero ¿qué es lo importante? Ahí Mardoqueo ve una oportunidad. Yo voy a tomar esa remanente, y yo veo la oportunidad de que ella pueda estar en la corte real, que ella pueda ser la esposa del rey, y a través de ese acto algo Dios tiene preparado para su vida. Y ocurrió así. Algo vieron en ella, algo vieron que la hizo especial por encima de todas las demás. ¿Qué sería aquello? Sí, bueno, sería guapa, sería amable, simpática. Algo tenía especial que el rey dijo, esa es mi esposa, esta. Seguramente Dios la hizo tener un brillo especial. No lo sé, no es importante. Lo que es importante es que era una remanente que de ser una huérfana sin padres pasó a ser la esposa del rey. Esto fue muy relevante. Dice además la palabra en capítulo 2, versículo 15, dice, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Y más, dice aquí después, la hizo reina. Al final del versículo 17. No hay nada imposible para un remanente. No hay nada. Dios tiene un plan perfecto para la vida de todos y cada uno de ellos. Algunos, no todos vamos a ser reyes y no todas van a ser reinas, porque ya es complicado que esto ocurra. Pero no importa, hay un plan para ellos. Pero si es huérfana, si no tiene padre ni madre, no importa. Es que no importa, porque cuando tú te aferras al pacto, todo lo puedes hacer. Aférrate al pacto. Surge el hombre, Amán, el nombre de Amán, que era uno de los mejores oficiales, mano derecha del rey, el ojito derecho, número 1, típico malo de película que aparece guapo, fuerte, con mala cara, y dice, mira, a mí es que los judíos no me gustan, este pueblo, como no adora a nuestros dioses, si no se acopla de esa forma, va. Y encima Mardoqueo, cuando yo paso por su lado, no se inclina.
claro, como solo se inclina a su Dios, me lo voy a cargar. Y va al rey y le dice, oye, mira, te voy a traer aquí unas monedas y esto, pues me vas a tú a hacer el favor de que me los cargue a todos. Vas a poner tu sellito y el rey es que además dice, mira, no quiero tu dinero, toma el sello y haz lo que te dé la gana. Con esa facilidad, el pueblo de Dios iba a morir. Había un edicto que en una fecha todo el mundo iba a poder matar a los judíos. Libre, matarlos a todos, no importan. Cuando esto ocurre, Mardoqueo, que ya había ayudado al rey en alguna ocasión, viendo y desentramando una trama, vale la redundancia, para asesinar al rey, pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo el rey? Le dio una palmita en la espalda y ala, venga, muy bien, Mardoqueo, ya está. Y pasa el tiempo y Mardoqueo habla con Esther. Dice, mira, Esther, vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Tienes que hacer algo. Y además Esther le dice algo que es muy cabal. Mira, hay una ley que si yo entro a los aposentos o a los jardines del rey sin que se me llame, me va a matar. Y tú dirás, hombre, ¿cómo va a matar a su esposa? Bueno, es que su antigua esposa no la mató, pero la echó. Porque le dio la orden de venir donde él estaba, la mujer dijo que no, porque estaba en una fiesta, todos bebidos, y dijo que en ese pitote no se iban a meter, y la echó. Ah, ya no es mi esposa, fuera, me busco otra. Es decir, que era posible que la matase o que la echase fuera. Era algo que podía pasar perfectamente. Y Mardoqueo le dijo, Esther, ¿ahora o nunca? ¿Qué es lo que hizo Esther? Pues lo que hicieron Misael, Azarías y Ananías. Si tiene esto que costarme la vida, yo doy mi vida. Pero no puedo dejar que mi pueblo perezca. No puedo dejar que ellos puedan morir. Por eso en el capítulo 4, versículo 16, la segunda parte, y el versículo 17, dice, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es decir, y si muero, pues que muera. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Se jugó la vida. Prefirió dar su vida antes que dejar que todos pudiesen morir. ¿Quiénes son los remanentes? Cuando hay una crisis, hay un problema, se levantan y van donde hay ese desastre. Y si tienen que morir, mueren. ¿Qué es lo que hizo Esteban en la puerta del templo? Dar el mensaje que tenía que dar en el momento que lo tenía que dar. Sabía lo que iba a ocurrir. Y cuando sabía que cuando mencionase a Jesús como Dios mismo, sabía que le iban a apedrear. Y es lo que ocurrió de una forma ilegal porque no tenían poder los judíos para matar a nadie en territorio romano fuera de la orden de Roma, pero lo hicieron, lo mataron. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y se fue con el Señor. Gloria a Dios que ahora Esteban está a su lado disfrutando. Esther hizo lo mismo. Yo voy a dar mi vida por ello. Los remanentes son aquellos que están solos en lugares donde no hay nadie. Y diréis, bueno, es que yo no soy remanente, es que yo ya tengo mis años. Todos somos remanentes. Daniel también era un remanente con 82 años en el foso de los leones. ¿Qué es lo importante? Que tú sepas, ¿estás solo? Sí. A lo mejor en tu familia eres la única o casi única persona. Es posible. A lo mejor donde trabajas no hay nadie con lo que tú puedas orar o tú puedas tener esa coinonía. Es quizá, a lo mejor, pero ellos encontraron todas las respuestas. Y encontraron la posibilidad de transmitir el Evangelio a todos. Por eso los remanentes son los que tienen este poder. Aquellos que se aferran al pacto son aquellos que, aunque lo tengan todo en contra, van a encontrar siempre la victoria. No digo la victoria en vuestro trabajo, es decir, no os voy a decir que vayáis a ser ricos y famosos, esas tonterías que le importa a la gente, sino que vais a tener victoria espiritual allá donde estéis. No importa mis condiciones. Tú es que eres cautivo, no, es que tú eres una persona que no tiene padre, no es que tú eres esto o lo otro, no importa. Lo único que importa es el pacto que tú tienes. Ahora, ahí está la pregunta. ¿Cuál es el pacto que tú tienes en tu corazón?
Tú tienes el pacto de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios viviente, como testificó Pedro en Cesarea de Filipo. Tú eres como Pablo, que en el momento en el que él entiende que ese Jesús de Nazaret es el Cristo, sales corriendo a predicar. Tú tienes el pacto de Bernabé, que dijo, yo quiero ser ese misionero para ir hasta el último de la tierra, juntamente con Pablo. Si nosotros tenemos este pacto, vamos a tener la respuesta. Porque somos remanentes. Porque hemos perdurado. ¿La sociedad cómo está? Está en desastre. Es un tronco que se ha cortado, pero ahí estamos nosotros permaneciendo. Ahí estamos nosotros permaneciendo. Bueno, es que la iglesia Aposento Alto es pequeña. Sí, es pequeña, ya lo sabemos. Y aún falta aquí alguna familia por venir. Somos poquitos, sí. Pero ¿qué es lo que importa? Somos poquitos, somos sencillos, somos humildes, pero con el pacto lo tenemos todo. Así que eso no importa. Lo que te dicen tus ojos es una mentira. ¿Qué es lo que te dice la palabra? Que aquellos pocos incapaces galileos son los que al final acabaron haciendo la evangelización del mundo, porque se aferraron a una palabra. Me seréis testigos cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Ellos lo creyeron. Otra pregunta. ¿Lo creéis vosotros? ¿Creéis que de verdad tenéis el poder del Espíritu Santo en vuestro corazón? Como dice Pablo, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No creéis que esté esa victoria que Dios tiene preparada para vosotros? ¿Hay miedo en el mundo? ¿O queréis una vida más cómoda y más sencilla, siguiendo la corriente del mundo? Tenemos toda respuesta en los cielos y en la tierra. Esa autoridad que Dios puso en Jesucristo es la que Él nos da. Cuando Él envía a los 70 les da la autoridad. Cuando Él nos envía a hacer discípulos nos da la autoridad. Ahora, otra pregunta. ¿Creemos que tenemos esa autoridad? ¿La utilizamos en nuestro día a día? ¿O vamos siempre con las orejas gachas, como diciendo, ay, soy cristiano, pero que no me pregunte nadie? ¿Quiénes somos? ¿Somos de verdad remanentes? ¿Somos de verdad ese pueblo de Dios, escogido y llamado para testificar al mundo? ¿O quiénes somos entonces? Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seáis como esos remanentes de Babilonia, como aquellos que no tenían nada, no eran nadie, pero lo tenían todo, y Dios le dio en sus manos poder testificar en todo el mundo. Esos remanentes se aferraron a lo único que tenían, que era el pacto de Dios. Aferraros vosotros a ese pacto en Jesucristo, porque Jesucristo al final lo es todo. Nada podemos hacer fuera de Él, todo lo podemos hacer en Él. Por eso no es que Jesucristo sea todo en nuestra vida. Jesucristo es lo único. Amén. Oramos en el nombre de ese nombre que es sobre todo. Te queremos agradecer, Dios Santo, en ese tiempo que nos haya llamado como esos remanentes, como aquellos que han permanecido, aquellos que permanecen, que permanecerán y además van a hacer que otros permanezcan. Señor, haznos ser también ese renuevo en nuestro campo, ese brote verde que surge de la maleza, que surge de la destrucción, que surge de la oscuridad, para que creando ese árbol grande pueda dar vida a todos. Queremos agradecerte, Señor, que no es por nuestras fuerzas ni por nuestras capacidades, sino que es la obra que tú vas a hacer en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, a través de tu sabiduría, a través de ese discernimiento que tú colocas en nosotros para que podamos ver esos desastres y crisis, pero más allá de ellos, las respuestas, oportunidades y la restauración de nuestra vida. Oramos, Señor, que estamos a veces solos, incluso en nuestra familia, que estamos solos en nuestro lugar, pero que, Señor, tú nos lo das todo, porque todo lo tenemos en ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.